Dar formato a una tabla estadística de resumen. En el video anterior hicimos una tabla de resumen utilizando el software SPSS, pero en términos generales las salidas de los software estadísticos posiblemente no sean las adecuadas para la presentación de un trabajo académico. También ocurre que estas tablas o estos resultados van a tener un formato de tipo APA, pero debemos de hacer ciertas modificaciones para poder presentar correctamente estos resultados. Vamos a ver aquí el resultado de la tabla de resumen de este estudio y debemos de tomar en cuenta ciertas consideraciones, como es el hecho que unas variables no presentan variabilidad. Aquí todos los pacientes de este estudio fueron de sexo femenino, cuando se esperaba que podrían haber, aunque con poca frecuencia, también pacientes de sexo masculino. Y para estas últimas variables, que es tipo de mastectomía y técnica quirúrgica, todos habían sido sometidos a la misma técnica, de manera que tampoco encontramos variabilidad en estas dos variables. Copiamos la base de datos o la hoja o más bien esta tabla de resultados, y vamos a hacer una edición de una forma más sencilla en Excel antes de trasladarlo al procesador de palabras. Pues bien, en general cada una de estas variables se va a presentar acá, y para optimizar el espacio podemos hacer lo siguiente. Vamos a insertar aquí un espacio por arriba de cada una de estas variables. Acá también un espacio por acá, un espacio y un espacio. ¿Qué hacemos con estas variables que no presentan variabilidad? Bueno, las vamos a eliminar de nuestra tabla de resumen. Con un texto podemos mencionar que para todos los pacientes el tipo de mastectomía realizada fue la radical modificada y que la técnica quirúrgica fue la tipo Maiden. Lo mismo para la variable sexo. Estas variables no presentan variabilidad. Voy a cortar esto y lo voy a eliminar. De manera que solo van a quedar incluidas las variables que presentan variabilidad, valga la redundancia. Y la primera de ellas que me interesa es procedencia. Estas categorías de respuesta son las que vamos a incluir. Pero aquí ocurre algo particular, y es el hecho de que estas categorías de respuesta se presentan con poca frecuencia. Podemos optar por unir estas tres categorías o estas tres respuestas, que serían Chimaltenango, Retalhuleu, Santa Rosa, Suchitepeques, en una categoría a la cual le vamos a llamar otros, y esto va a ser la suma de estas categorías con frecuencias bajas. Lo mismo la suma de los porcentajes, que es 13.8. En una nota podríamos recordar que departamentos están incluidos en esta categoría otros. Bueno, este es el nombre de la variable. Para diferenciar de que este es el nombre de la variable y estas sus categorías de respuesta, vamos a dejar una sangría de 3 espacios. Aquí está. Y con edad, que es una variable numérica, vamos a hacer algo particular. Edad en años. Como la edad en años, bueno, es una variable numérica, no va a tener categorías. ¿Y qué va a tener entonces? Una forma de hacer el resumen de esta variable. Por ejemplo, la media y la desviación estándar, por ser una variable que se distribuye de forma normal.
Cuando hacemos referencia a variables que no se distribuyen de forma normal, podemos cambiar la media por la mediana y la desviación estándar por el cuartil 1 y el cuartil 3. De manera que estos valores que están por acá van a quedar también en estas columnas. Aquí está bien utilizar un decimal. Aquí está. Estas dos columnas que aparecen por acá no me van a servir, por eso las elimino. ¿Ya? De manera que aquí ya tengo la procedencia, sus categorías, la edad expresada con media y desviación estándar, o más bien resumida de esa forma. Luego está la variable estado nutricional. Y como estas son sus categorías de respuesta, voy a hacer lo mismo que hice con las otras variables. Aquí está. Comorbilidades. Ninguna es esta categoría. Para diferenciar esto, que son sus categorías y el nombre de la variable, sigo utilizando la sangría. Voy a hacer lo mismo con este detalle de que al tener frecuencias muy bajas voy a reunirlas en una categoría que se llame otros, tomando en cuenta, como dije anteriormente, que habrá una nota, ya sea en la tabla o en la presentación de resultados o en la sección de discusión de resultados, que me indique que las opciones que están incluidas en esta categoría de otros son un caso de cardiopatía y un caso de hipotiroidismo. Bien, ya puedo eliminar esto. Y ahora diagnóstico. Estas son variables nominales. Está bien acá que estén ordenadas de acuerdo a la frecuencia del evento de interés. De primero diabetes mellitus, que fue la categoría más frecuente, hipertensión arterial le sigue, obesidad y otros. Y está bien también si en este caso incluimos aquí como ninguna comorbilidad, aunque no sea lo más frecuente. La vamos a ubicar como la primera categoría. Ya es fácil encontrar que hubo un 10% de pacientes que no tenían ninguna comorbilidad y que quienes tuvieron comorbilidades, la más frecuente en este caso fue diabetes mellitus seguido de hipertensión arterial. Ahora tenemos aquí el diagnóstico. Este diagnóstico podemos ordenarlo. Bueno, lo primero que voy a hacer es seleccionar las categorías y recurrir a la sangría con el fin de diferenciar las categorías de respuesta del nombre de la variable. Y es aquí donde sí podríamos hacer un ordenamiento de estas categorías de acuerdo a la frecuencia. Esto se hace ordenar una variable categórica de acuerdo a la frecuencia con la que se presenta, si la variable es nominal, como en este caso. En el caso de variables ordinales, esas deben de presentarse en el orden pues adecuado, ¿no? Por ejemplo, siempre voy a poner estado nutricional normal, sobrepeso. Si hubiera obesidad estaría después, no importando si las frecuencias quedan ordenadas, porque lo que hay que tomar en cuenta para esas variables es el orden lógico de las categorías de respuesta. Entonces, para ello selecciono aquí estas categorías de diagnóstico, datos, ordenar, y voy a ordenar de acuerdo a la columna C o la columna D, que es frecuencia y porcentaje. Ok, columna C puede ser de mayor a menor. Aquí ya están ordenados, donde yo sé que el diagnóstico más frecuente de estos pacientes fue el carcinoma ductal invasivo y el menos frecuente el carcinoma tubular. Okay. El estadio de la enfermedad. El estadio es una variable ordinal. Lo único que debo hacer acá es acudir a la sangría, y esta variable no la podemos ordenar de acuerdo a la frecuencia de presentación de estas categorías de respuesta, por lo que comenté que esta es una variable de tipo ordinal. Y ya está. Tratamientos previos.
ninguno. Y con esto ya tenemos la tabla ya pues terminada. Y por ello yo tengo acá que eliminar estas columnas que no me van a servir. Frecuencia y porcentaje. Y para finalizar, selecciono toda la tabla, hago el remate inferior y voy a ponerle un fondo blanco dado que estoy trabajando en Excel. De manera que esta tabla ya puede pegarse a un documento de Word. Y aquí está la tabla de resumen.